Muy buenas tardes, queridos hermanos, obreros, siervos del Señor que están sirviendo a Dios y otros que van a ir entrando al ministerio. Me encanta la palabra ministro, porque habla de ministrar. Pasa por nosotros la palabra de Dios para que pueda llegar a las personas. Es imposible que llegue la palabra de Dios a este mundo a menos que Dios use a algunos como ministros. Y hemos tenido y tenemos el honor y el privilegio de haber sido llamados por Dios al ministerio. En la Biblia aparece claramente el ministro y la palabra. El ministro, instrumento de Dios para proclamar la palabra. Así llegó el Evangelio a esta tierra, por un hombre llamado Jesús. Él fue el primero que comenzó a caminar entre la gente necesitada, proclamando el Evangelio y el reino de Dios. Y hasta el día de hoy se ha continuado de la misma manera. Nosotros hoy somos salvos, hoy somos ministros de Dios, porque Dios usó a alguien, algún obediente, alguna persona que estuvo dispuesta a servir al Señor para que proclamara el Evangelio y seamos salvos. Por mi parte, mi familia fue salva a través de un misionero que llegó del norte, allá bien el polo norte de Suecia. Un hombre humilde, un hombre dispuesto a caminar entre la gente humilde, y ese fue el instrumento que Dios utilizó. Nunca lo olvidaremos, aunque a pesar que yo era niño, pero no puedo olvidarlos porque fueron los primeros que entraron a mi casa, que hablaron la palabra de Dios y nos trajeron el Evangelio de Jesucristo. Hoy estamos nosotros. Hoy el Señor ha llamado hombres y mujeres para entrar en el ministerio. Hay mucha gente que ha sido llamada, pero han evaluado el costo y han retrocedido. Hoy están ocupados en sus quehaceres, en sus trabajos, en su familia, etcétera, etcétera, pero han despreciado y desechado el llamado tan importante al ministerio. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está el apóstol Pablo reconociendo que él no merecía, no era digno de recibir ese llamado maravilloso. Y tampoco nosotros somos dignos. No éramos las mejores personas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia, su gracia fue abundante para con nosotros y nos llamó al ministerio. Y hoy el Señor está llamando especialmente jóvenes que tienen todo el talento y la fuerza en sus vidas, una mente ágil, una mente abierta, un corazón para Dios. El Señor está llamando hombres y mujeres para que puedan enrolarse en el ministerio, para que sean instrumentos para llevar el Evangelio, para llevar la palabra de Dios y enseñar las verdades absolutas de las Sagradas Escrituras, enseñar las verdades de Dios. Vivimos en un mundo malo, en un mundo engañado por el diablo, en un mundo pecaminoso que va camino a la destrucción. Van por el camino ancho, y qué hermoso es que haya instrumentos de Dios que puedan salir al cruce y atajar a esas personas que van cayendo y mostrarles el amor de Dios, mostrarles la palabra, como dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol había sido un hombre perseguidor de la iglesia. Era un hombre malo, respiraba amenazas y muerte. Sin embargo, el Señor se manifestó a su vida de una forma tremenda y le dio este llamado tan glorioso al ministerio. Quiero decirles algo en este día, que el Señor sigue llamando. Sigue buscando a los Saulos. ¿Quiénes son esas personas? Quizás los peores, humanamente hablando. Quizás personas rechazadas por la sociedad. Quizás personas que están ahí en el mundo, pero al oír la palabra su corazón se enternece y buscan a Dios. Y Dios quiere usarlos para bendición. El ministro y la palabra. Pablo dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Acá hay un mensaje, hay algo completo del Evangelio de Cristo. Palabra digna de ser recibida por todos. Y usted y yo tenemos en este tiempo el privilegio de mencionar, articular en nuestros labios la palabra de Dios, esta palabra digna que todos necesitan recibir. Hombres y mujeres, ricos y pobres, sabios, ignorantes, toda persona necesita oír y recibir la palabra porque es digna de ser recibida por todo. Pero usted comprende, no hay palabra si no hay alguien que la pronuncie. Por eso Dios le ha dado a usted y a mí y a cada uno la posibilidad de utilizar nuestro cuerpo, nuestros miembros, como es la palabra, para proclamar el Evangelio. Pablo le da consejo a Timoteo y le encarga específicamente algunas cosas que son muy útiles para nosotros en este tiempo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16, allí dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué interesante es esta admonición, este consejo a Timoteo. Habla palabras de fe, habla palabras que dan esperanza, que dan fe, que dan amor. Vivimos en un mundo desesperanzado. Mucha gente ha perdido la esperanza. El mensaje del Evangelio trae esperanza, trae fe, trae amor. Y está en nosotros proclamar ese tipo de mensaje. No un mensaje condenatorio. La gente ya sabe que está condenada. La gente ya sabe que lleva una carga pesada de pecado. Pero debemos mostrarle esta palabra que trae esperanza, esta palabra que trae fe, esta palabra que trae amor a los corazones. Sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la porvenir. El ejercicio corporal es necesario, pero no es lo imprescindible. No es lo más importante. Lo más importante es practicar la piedad, practicar la consagración al Señor, practicar, buscar su rostro, buscar su palabra, para estar preparados para proclamar el Evangelio. Y luego dice el verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Otra vez vuelve el apóstol a señalar que somos ministros de la palabra, ministros para proclamar la palabra, palabra digna, dice, y palabra fiel, palabra verdadera, palabra que se cumple, palabra fiel, dice acá el verso 9 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No solamente por alguna persona, es para todos. Es cierto
que las personas que buscan a Dios son aquellas que han tocado fondo, son aquellas que han caído bajo y están ahí listos para oír la palabra. Aparentemente el que tiene todo, el que está superado en la vida, progresado, aparentemente no le falta nada, es más lerdo para buscar a Dios. Pero aquel que ha tocado fondo, aquel que está sufriendo en estos tiempos dolor en su corazón, aquel que ha perdido algún ser querido, aquel que tiene necesidades para dar de comer a su familia, etcétera, etcétera, están más listos para oír la palabra y recibir a Cristo. Sin embargo, dice que la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Es para todo el mundo, para toda persona. Y apóstol Pablo, como ministro, sigue diciendo a Timoteo, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Pablo está diciendo que la salvación es para todos, pero especialmente para los que creen. Para que la gente pueda creer, alguien tiene que proclamar el Evangelio. Así que este mensaje, Pablo está señalando que tan importante es el mensaje como el mensajero. Sin mensajero no hay mensaje. Pero qué lindo es que hoy hay muchos jóvenes que están obedeciendo. Y de paso saludo a los hermanos de Cuartel Quinto que están escuchando en este momento. Un saludo especial para ustedes y una felicitación, hermanos, de parte del Señor, porque están haciendo la obra de Dios. Dios les dé fuerza. Ustedes van a crecer, se van a desarrollar y van a ser hombres y mujeres llenos de fe, llenos de amor, llenos de la gracia de Dios, para proclamar este bendito y glorioso mensaje de salvación. Y luego dice un encargo, le da Pablo a Timoteo en el versículo 11. Esto manda y enseña. A veces leo estos pasajes de Pablo a Timoteo y me da la impresión que Pablo lo estaba apurando a Timoteo, lo estaba poniendo contra la pared. Timoteo, esto que te estoy enseñando, tenés que proclamarlo, tenés que predicarlo, tenés que enseñarlo. Esto manda y enseña. Y luego viene una exhortación importantísima. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Nos meten un brete bastante importante. No solamente es hablar, sino ser ejemplo con la conducta. Dice, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué le parece? Qué importante, pero lo primero que dice es ejemplo en palabra. Qué importante es que el Señor nos ha llamado para que proclamemos esta palabra tan gloriosa. Entonces tenemos que cuidarnos de no hablar cualquier cosa, de no a veces que nos encontramos con los demás y charlamos y hablamos. Tenemos libertad absoluta para hablar, para conversar, por supuesto, pero tenemos que cuidarnos, que ninguna palabra borre lo que está escrito, que ninguna palabra salga de nuestra boca que sea negativa. No, porque la palabra es una palabra de fe, de amor, de esperanza, de actividades gloriosas, de tener sueños maravillosos con Dios. Así que sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, tenés que leer la Biblia. Usted sabe que en el tiempo de Timoteo no tenían el Nuevo Testamento. Tenían sí las cartas de Pablo, así manuscritas, los consejos, había palabra de Dios, pero se refiere mayormente al Antiguo Testamento, que era lo que tenían en ese tiempo. ¿Usted sabía que el Antiguo Testamento tiene centenares de citas que hablan de Jesucristo? Una cantidad impresionante. Algún día de esto lo voy a mencionar. ¿Cuántos versículos, cuántas citas pasan del Antiguo al Nuevo Testamento? Por ejemplo, uno que es característico, dice: el justo por la fe vivirá.
Y eso está en Hebreos y también está en el Antiguo Testamento. Y como esas muchísimas palabras. Entonces Pablo decía, bueno, para que Timoteo se fortalezca en el Señor, debe ocuparse de la lectura. Hermano, no tenga temor de leer la Biblia. No tenga temor de leer mucho la palabra de Dios. Tome tiempo. Que el mejor tiempo que usted tenga, dedíquelo a la palabra de Dios. Lea sin temor. Lea las Escrituras. Y la Escritura nos va a hacer sabio. Y dice que la fe viene también por el oír la palabra. Oímos, mientras yo estoy hablando, estoy escuchando también la palabra de Dios. Y de manera que dice también, no descuides. Fíjese, le dice, ocúpate de la lectura, luego dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cómo viene un ministerio a una persona? Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Ahí están los ministros que ponen sus manos sobre usted. Seguramente usted que está escuchando ya experimentó esto. No tenga en poco la imposición de manos de los pastores, de los ministros, porque así está escrito. Timoteo tenía un don dado por el Espíritu Santo, pero a través de las manos del presbiterio, a través de hombres y mujeres de Dios, con testimonio, con trayectoria, han puesto sus manos sobre usted. Valore grandemente esto. Y luego le da otro encargo tremendo. Dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ello. Ser perseverante. No renunciar, no largar la rienda. Hay hermanos que han empezado bien, aún teniendo una escuela dominical, atendiendo a los niños, y luego por una cosa o por otra abandonan. Nunca abandone el ministerio, hermano, por más pruebas que tenga, por más lucha que tenga. Si usted se coloca al lado del Señor, el Señor le va a dar fuerza en los momentos difíciles, y usted va a ser un pregonero del Evangelio, aún en los momentos difíciles. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo que recuperamos, hermano, leyendo la Escritura y orando al Señor, luego se manifiesta el poder de Dios cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que orar por la gente. Ahí el Espíritu Santo se manifiesta porque nos hemos preparado, hemos leído la palabra de Dios, hemos estudiado su palabra y hemos orado al Señor. Y termina diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste, ten cuidado de ti mismo. Tenemos un enemigo que lo llevamos dentro. Y me refiero a que este cuerpo todavía no ha sido redimido. Y tenemos lucha. La lucha no es contra hermano, es contra el enemigo que nos pone trabas, nos pone distracciones para que nosotros abandonemos el ministerio. Por eso ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, lo que has aprendido. Y termina diciendo en 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora viene algo importante de la importancia que tiene la Escritura, la palabra de Dios. El verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin. Hay un fin. La Biblia tiene un fin. La Escritura tiene un fin. No fue enviada por casualidad o porque sí nomás. No, todo lo que Dios hace, lo hace con un fin. ¿Y el fin cuál es? El verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra, gloria a su nombre. Ah, somos ricos en Cristo. Tenemos las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras reveladas por el Espíritu Santo nos pueden hacer aptos, nos pueden perfeccionar, nos pueden ayudar a ser hombres y mujeres de Dios. Mensaje y mensajero. Usted va a encontrar en toda la Biblia, mayormente el Nuevo Testamento, que está ligado el mensajero con el mensaje. No hay tal cosa como la palabra por un lado y el mensajero por otro, no. Tenemos que unirnos y ser uno con el mensaje que predicamos. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles para levantar en alto la palabra de Dios, palabra digna de ser recibida por todos. Que Dios les bendiga ricamente y oro por cada uno de ustedes para que sean instrumentos poderosos, aún en este tiempo difícil, puedan recobrar fuerza de su interior, correrán ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Padre, bendigo a mis hermanos, bendigo a tus siervos, bendigo a cada ministro que tiene que ministrar la palabra de Dios. Llénalos de gracia y de sabiduría y dales el gozo profundo de servirte. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias por este privilegio en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo cariñoso para todos.